Tenemos en comunicación, acá en el programa Mujeres que Dicen, a Mauro Federico, que bueno, gracias por darnos esta nota que realmente para nosotros es tremendo. Mauro, ¿nos escuchás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas estás? ¿Todo bien? noches. Buenas noches. Agostina te habla, de Mujeres que Oh, Dicen. hola, ¿cómo Estoy estás? con mi Sí, sí. compañero Martín y con mi compañera Camila. Estamos justamente acá hablando sobre el tema de los audios y podríamos decir todo lo que tiene que ver con discapacidad, que es terrible. Sí, la verdad que sí, fue una semana compleja esta. Venimos de 2 semanas bastante complejas en torno a este tema, pero la verdad que se ha coronado, me parece, una gran victoria en el Congreso de la Ujú. Nación, porque ayer el Senado finalmente aprobó por abrumadora mayoría el rechazo a los vetos que el presidente había dispuesto sobre la ley de emergencia en discapacidad. Y esto, te soy absolutamente franco, yo lo sentí casi como una reivindicación que excedió lo sectorial y se transformó casi en un reclamo de una sociedad que está viendo de qué forma abusiva el poder político del Estado está avanzando sobre los derechos de no solo ya de las minorías, sino de las personas que en nuestro país, de a millones, se encuentran más allá de sus problemas de discapacidad, también con condiciones sociales que les impiden enfrentar esa realidad sin la asistencia del Estado. Así que me parece que fue una semana que costó mucho, que fue muy, muy, muy trabajosa y muy compleja en lo personal y en lo grupal como equipo de trabajo periodístico, por las demandas que sufrimos, por las amenazas, pero lo más importante es que se coronó con esa victoria, ¿no? Mauro, Martín te saluda, buenas noches, bueno, gracias por la comunicación. Preguntarte a vos, que estás en el centro de la escena, creo ya de hace unos 15 días y seguirás estando porque, según lo pudiste comentar en tus programas, hay más audios. En lo personal, ¿te ha pasado alguna vez sufrir este tipo de censuras o algo parecido? ¿Cómo lo estás afrontando con algunos temores que tuviste? Mira, la censura es algo bastante inherente al sistema de medios en el que trabajamos. Lo que pasa es que a veces queda muy explicitada porque se da en circunstancias absolutamente payasescas, como fue la que planteó el gobierno de Javier Milei, con una inhibición para poder emitir al aire un material que estaba preparado para salir y además con una denuncia que nos colocaba a nosotros en un papel absolutamente absurdo por parte del Estado, casi integrando una red criminal con ramificaciones internacionales dispuesta a hacer cualquier cosa para atentar contra el orden institucional. Entonces, por ese lado, uno sintió fuertemente la presión de todo el aparato estatal incidiendo o intentando incidir sobre la opinión pública, censurando lo que estábamos haciendo y generando ese clima de hostilidad que evidenciaba la impotencia con la que estaban reaccionando ante la evidencia. Y por el otro, eh, lo que sentimos en contraste fue un apoyo verdaderamente descomunal de una buena parte de la sociedad, te diría que en su gran mayoría. Nos ha pasado a Jorge y a mí esta semana de haber recibido infinidad de expresiones de apoyo, tanto públicas como a través de las redes sociales y en la calle. O sea, la gente hizo propio el reclamo de la discapacidad. Me parece que buena parte de ello tuvo que ver con cómo se expuso de manera cruel la corrupción del sistema que había diseñado el gobierno de Milei, ¿no? Claro, Mauro, Camila te habla, un gusto Hola, Cami, un saludarte. gusto. Justamente antes de entrar al aire con usted estábamos haciendo una pregunta respecto de, bueno, sobre qué pruebas o fundamentos Patricia Bullrich hace alusión a posibles rusos y venezolanos haciendo conspiraciones en nuestro país, ¿no? Que es algo gravísimo. No, no, la verdad que ninguna conjetura, cualquier conjetura de Patricia Bullrich a esta altura del partido, a mí por lo pronto, no es que me tenga sin cuidado porque es la ministra de Seguridad de la Nación y tiene el manejo de todas las fuerzas de seguridad federales,
con lo cual debería asustarme, pero me parecen propias de una persona que no está en sus cabales. Yo recién, mira, cometo el error a veces, porque algunos amigos me envían, yo trato de no visitar las redes sociales, las uso bastante poco, y quien se encarga de eso es una amiga que hoy me señaló 2 o 3 cosas para que observara, y yo veo que, por ejemplo, los que tienen una hostilidad muy grande conmigo son sectores libertarios, como la diputada Lemoine, que tiene un nivel de obsesión conmigo y con el grupo de trabajo con el que yo desarrollo mi tarea cotidianamente. Permanentemente está viendo detrás de mi accionar conspiraciones fundamentadas en un delirio absolutamente infundado. Y eso es peligroso porque bueno, ustedes no me conocen personalmente, pero yo soy un tipo que tiene muchos años en este Claro. rubro. O sea, yo ya era periodista cuando Lemoine tomaba la teta, incluso antes de que naciera ella. Yo trabajo hace 40 años de esto. Sí, Entonces, que esta chica diga las barbaridades que dice, siendo yo una persona que además nunca tuve el conocimiento que tienen de mí, no es por la fama ni por la masividad que me puede dar un programa de televisión, es porque yo trabajé en 50 lugares y no es figurativo el número, y deben ser más también. Entonces a mí me conoce todo el gremio, me conoce mucha gente. Entonces, que Lemoine afirme la barbaridad que afirma, no hace otra cosa que consolidar la absurda imagen y triste imagen que está dando, con la diferencia que además ella es diputada de la Nación, es empleada nuestra. Entonces debería ser un poco más prudente en sus observaciones, porque al gordo Dan, que es una máquina de decir pelotudeces a repetición, yo no le estoy pagando el sueldo, por lo menos de manera directa. A Lemoine sí. Entonces tengo todo el derecho de exigirle que por lo menos sea respetuosa de la gente que se gana la vida laburando en serio, y no como ella, que verdaderamente da vergüenza. total. Bueno, ahí hacías un poco mención justamente con esto que te decía Cami de las declaraciones de Patricia Bullrich respecto del origen de los audios. Digo, lo has manifestado en relación a que estos audios vienen desde adentro y fueron aportados por gente desde adentro. Pero a mí me asusta que no se den cuenta de esto. O sea, se están torpedeando la línea de flotación de un lado y del otro sin darse cuenta que están en el mismo barco. Claro. Entonces, con otros niveles de beligerancia, ocurría lo mismo en el gobierno anterior. Cada vez que Cristina sacaba una carta y hablaba de los ministros del gobierno, y yo me preguntaba si eso no era también autoinfringirse un golpe tremendo, porque Alberto Fernández lo había elegido ella, y Alberto Fernández representaba a un sector que seguramente al momento de ser elegido por ella misma como presidente tenía algún tipo de representación simbólica. Ahora, si a los 6 meses lo empezás a tirotear, Claro. y se arman las internas que se armaban, se terminan lastimando entre ellos. Bueno, por lo menos Cristina lo hacía frontalmente. Por lo menos Cristina expresaba, y esto lo hablaba hoy con un compañero del peronismo, ¿no? Alguien que milita, y yo le decía, ustedes tenían la deferencia al menos de expresar esas divergencias de manera pública y sin que eso suponga establecer estos mecanismos de espionaje interno, Claro. con los que se están tiroteando muy feo. Muy feo. Había algún compañero que hablaba mal del otro y decía, sí, en este ministerio tal cosa, tal otra. Ahora, los niveles de agresión y de espionaje que hay dentro del gobierno de Milei son exagerados, chicos. Yo les aseguro, yo todos los días recibo información de uno u otro lado del mostrador, ya sea los carinistas, ya sea los que se recuestan más sobre Santiago Caputo, ya sea los que quedaron relegados, pero todos parte del espacio libertario, no solo comentarios u observaciones, material, tendría que pasarme la vida leyendo los documentos y los materiales. Mirá cómo afanan acá, mirá este cómo vendió la candidatura acá, mirá este otro cómo violó a la secretaria allá. Y son ellos los que pasan la información. Entre ellos mismos se viven operando. Entonces, que no le echen la culpa a los rusos, pobres, que el otro día tuvieron que sacar un comunicado. La Federación Rusa. Pero chicos, yo no vi nunca nada más ridículo que un país tenga que sacar un comunicado para contestarle a la ministra de Seguridad que como dice la canción de Gelatina, se abrió un Cabernet Sauvignon. Y claro. Mauro, Y redactó una denuncia.
Sí, la seriedad es algo que hemos perdido últimamente en este país, ¿no? Sí, Bien. sí, lamentablemente. Mauro, Sí, maestro. te quería consultar también porque, bueno, atacan cómo se difundieron los audios, esta red de espionaje ruso, venezolano, chino, de todo, pero no hablan del fondo de la cuestión, de estas coimas que fueron manifestadas en los audios difundidos. Te quiero consultar primero por eso y después cómo sigue la causa judicial, estas medidas cautelares que te impiden a vos seguir difundiendo en material periodístico y de interés público que tenés en tu poder. ¿Tenés plazos, fechas? Mira, llegaron dos de mis mejores amigas y mi hija están armando la mesa para una picada, así que les prohíbo que me hagan otra pregunta después de que les conteste esta. Pero espera, déjame decirte, lo primero, sobre eso, el único tipo que tuvo un atisbo de dignidad fue Milei, cuando el otro día a Lautarito, en la marcha de Loma de Zamora, le dijo, todo esto es una infamia, es una mentira, y lo vamos a denunciar español. Yo dije, bueno, acá está el contragolpe serio del gobierno, va a hacer una denuncia y lo va a sentar a Españolo en el banquillo de los acusados. Hubiese sido lo que uno espera, que no Y hubiese solo sido una buena separes estrategia también. no separes al funcionario, lo separaste y ahora lo denunciás. Bueno, después dijeron, no, ¿cómo lo vamos a denunciar? Claro, ¿cómo vas a sentar en un banquillo de acusado al funcionario que se dejó grabar diciendo que tu hermana se llevaba un porcentaje de la guita de los que estaba destinada a los discapacitados? Entonces le dijeron, correlo de Milei, veamos qué estrategia hacemos. Y apareció la otra estrategia. Denunciemos a los periodistas, tratemos de meterlo preso. Pidieron que nos metieran presos, chicos. El viernes pasó, hace una semana, Karina Milei salió de una reunión pidiendo hay que meterlos presos a Rial y a Federico. Entonces, ¿ahí qué hicieron? Esa misma noche presentaron ante la justicia civil el pedido para que se nos prohíba difundir la información que teníamos, o sea, los audios. Ese amparo, esa resolución, la termina tomando este juez civil y comercial, que tiene más violaciones que... Sí, que estuvimos Robledo. hablando sobre el tema. Claro, claro. La agarra este chabón y termina siendo el que presenta y nos intima a nosotros a que cesemos en la difusión de los audios. Y a las 2 horas aparece la 14 de Bullrich diciendo y haciendo la barbaridad de la denuncia esta. Entonces, hay dos denuncias. Sobre la primera, no solamente hubo una denuncia, sino que hubo una acción de un juez que ya nosotros intentamos apelar. Ahora, esa apelación está obturada porque el juez no le habilita al abogado que yo presenté. Yo me presenté ahí y dije, che, acá me están cercenando el derecho a poder trabajar de lo que trabajo y expresarme con libertad. Y ese es mi derecho constitucional. Me presenté, el abogado se presentó y lo tienen que habilitar para que ingrese a la causa y que pueda mirar. El juez hace 3 días que nos presentamos y todavía no lo habilitó al abogado para que pueda ingresar al expediente. Y la otra, apareció Stornelli y dijo, bueno, presionado, porque Stornelli es amigo de Bullrich, chicos, estuvo en el casamiento de la hija, estuvieron, ya, se juntan a comer asado y a tomar vino los fines de semana, soltó a tomar vino. Entonces le dijo, mirá, yo no puedo avalar esto, algo vamos a hacer. Varios jueces le dijeron, mirá, Stornelli, que si vos impulsás esta acción, que incluye allanar periodistas y todo, nadie te va a dar pelota. Claro. Entonces Stornelli tuvo que hacer eso que terminó haciendo, otro mamarracho. Se impulsó la acción, pero dijo, no me voy a meter con los periodistas, quédense tranquilos, no los vamos a allanar. Igual es una paparruchada, así que esperamos esta semana que haya algún tipo de novedad al respecto y que podamos, por un lado, difundir el material que tenemos pendiente. Igual seguimos contando todo lo otro, porque hay un montón de corrupción que la estamos contando de manera desmenuzada con Jorge, con Ibi, y por otro lado, que cese el hostigamiento hacia el periodismo que está trabajando con total honestidad. Mauro, la verdad que es súper claro y te agradecemos la comunicación y sobre todo felicitarte por esta lucha porque me parece que... No les miento, miren, estaba picada acá. No les miento, ¿eh? No, Bueno. te creemos en tu palabra. Te Los agradecemos saludo. y Les muchas mando un gracias beso. también por la comunicación. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Gracias. Chau, chau.
Bueno, tremendo esta comunicación Bueno, con la que nos retiramos. El hombre del momento. El hombre del momento. El hombre del momento. En Ahí sus, paso, el hombre del en momento. sus redes sociales es el hombre sin apellido. Ahora se podría poner por un tiempo el nick el hombre del momento. El hombre del de los momento. audios. El hombre de los audios. Y tienen más material para aportar. Es tiene- increíble. Pero hay que tener mucho huevo para hacer lo que hacen estos muchachos, ¿no? Porque no debe ser fácil que te manden, que la ministra de Seguridad te dé atrás tuyo, que te manden los allanamientos, que te manden las denuncias, que estés en boca de todos, que no puedas hablar sobre tu laburo, que te limiten en tu trabajo, en tu día a día, digo, ¿no? Son tipos que viven de esto, que tienen programas de televisión, que tienen programas de streaming, que digo, tienen canales. Es terrible. Hay que tener mucho huevo para plantarse así y sostenerlo y bancarlo. Y lo bueno del gremio de los periodistas que hasta canales oficialistas hoy en día también mostraron su apoyo a Mauro Federico, a Jorge Rial. No todos, sabemos que hay 2 o 3 que siempre van a estar firmes con todo lo que le dicten desde arriba. No, por supuesto, pero defienden bueno. la profesión y la libertad de expresión, que es fundamental para un país democrático, que se pueda conocer. Y el derecho a la Es que la información. lógica es la misma que lo que pasa con Cristina, digo, ¿no? Si le pasa a Rial, ¿por qué no le va a poder pasar a cualquiera de los otros? Claro. Es la misma lógica. Si le pasa a Cristina, ¿por qué no le va a pasar al resto de la política? O sea, ¿qué son? Si es Cristina. Digo, bueno, si es Jorge Rial, si le pasa a Jorge Rial, ¿por qué no le va a pasar al resto de los periodistas? Entonces, como que las alertas y las alarmas son 10 veces más que las otras, ¿no? Porque, digo, ya es una cuestión, hasta te diría, colectiva. Y estamos hablando de, bueno, 2 periodistas con gran trayectoria, Jorge Rial, imagínense, periodistas de menor tenor, en una causa así, que les llegan información Sí, importante, no se van a animar a poder difundirla. Claro, Sí, porque también obvio. Siendo un precedente. lo que se busca también es meter miedo, y el miedo genera una autocensura importante. Y lo que hablaba también Mauro Federico, bueno, no pudimos explayarnos porque, bueno, tiene un compromiso. Él habla también, esta censura que hoy se hizo conocida, pero ¿cuántos periodistas son censurados Total. en grandes y en medios medianos de comunicación por la pauta oficial? ¿Sí? Claro. Sí. Porque de esa censura también no se habla por la cuestión económica. Porque ahí está este cuarto poder que hablamos de los medios de comunicación, y también hay muchas cosas que lamentablemente no se conocen. Exactamente. Sí, total. Pedazo de programa se nos fue. La verdad, tremendo. Y aparte tirando mucha data, ¿o no? Sí. Yo estoy esperando los audios. Estamos esperando los Estoy audios. esperando los audios y los nuevos jingles. Y así vamos a estar en loop durante toda la semana, me parece, ¿no? Durante todo el año, probablemente. Y sí. Sí, porque me parece sí. que esto viene para largo. No sé si va a ser tan fácil. No creo que tengan un camino fácil, y también cada vez se va amarrando más la cancha, cada vez aparecen cosas más, digamos, ¿no? O lo que pensabas que no iba a ser posible, es posible, digamos, ¿no? Nunca pensaste que iban a ir a allanar a periodistas, digamos, en algún momento, o iban a intentarlo por lo menos, o que le iban a meter una medida cautelar para que no se difundan más audios. Creo que si dejaban que se difundan iba a tener menos repercusión Sí, que que- censurándolo. Pero bueno.